Sí, doctor, ya puede iniciar. Ok, chicos. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación al equipo de Manual SMET, que me ha permitido compartir esta ponencia con ustedes, ponencia que luego también lo vamos a compartir con las redes sociales. El tema es convivencia entre los métodos de estudio y la universidad, cómo mejorar mi rendimiento y cómo logro medirlo, ¿no? Para poder hacer esta ponencia, me tuve que hacer 5 preguntas con respecto a lo que un alumno de medicina pasa, ¿no? La primera es que uno cuando le pregunta los problemas a los estudiantes de medicina nos encontramos con 5 disyuntivas, ¿no? La primera disyuntiva es que los alumnos dicen que tienen muchas actividades y tienen poco tiempo. Creo que todos, de una u otra manera, también comparten eso. La segunda pregunta es que no sabe cómo estudiar o por dónde iniciar, ¿no? Tiene tantos puntos, tantos puntos de vista, tantos algoritmos, y te escucha tantas personas, más aún en las redes sociales, y dices, oye, ¿por dónde comienzo, no? Está un poco complicada la cosa. Entonces, como que se hace cada vez más difícil poder saber dónde voy a comenzar, ¿no? Y otro es que cómo controla lo que estudia, ¿no? Estoy estudiando bastante, me estoy dedicando mucho a estudiar, pero si estará bien lo que estoy estudiando o de repente me he pasado de la raya, entonces tampoco sabe eso. Y la cuarta es a qué darle importancia, ¿no? De repente estoy estudiando algo que no lo voy a ver nunca en mi vida, o de repente estoy dejando de hacer cosas que son importantes, ¿no? Es otra pregunta que el alumno, ¿no? Y la última es que cuando ya acaba toda la carrera, la mayoría de alumnos en los últimos años se hace esta pregunta existencialista, ¿no? Si todo vale la pena para el futuro, ¿no? Hay gente que acaba la carrera y está en la residencia y dice, oye, doctor, creo que me equivoco de carrera, ¿no? Entonces, y se ha tirado 10 años estudiando. Entonces tú dices, oye, ¿cómo es posible que tantos años hayas pasado y recién te preguntes esto, ¿no? Entonces, estos son los grandes problemas que tiene la mayoría de alumnos de medicina. Y el problema es de que hay que darle respuesta a todas ellas. De una manera muy breve, siendo una charla bastante corta, voy a tratar de darle respuestas desde la óptica en la cual he podido sacar una experiencia formando miles de médicos, más de 8 años, y a la vez también poder estar con ellos todos los días en una actividad de conversación, de tutoría, de coach, y también en los estudios de investigación que la academia trabaja de manera interna con su población estudiantil. Y esto me va a permitir darles ciertos consejos que les va a permitir a ustedes poder ahorrar error, como se dice, y poder tener una rentabilidad bastante alta con respecto a su vida en el mundo de la medicina. La primera pregunta, tengo muchas actividades y tengo poco tiempo. Entonces yo les haría a ustedes cinco condicionales para que puedan entender la respuesta a esta pregunta. ¿Tú conoces alguna técnica de manejo del tiempo? Es una primera pregunta, ¿no? En tu mente tú respóndete, ¿ya? Uno es no, nada, más o menos, escuchado por ahí. Hasta 5, que sí conozco más de 5 técnicas de manejo del tiempo, ¿no? Hay gente que nunca ha escuchado esto, ¿eh? No se sientan mala. Pero doctor, que es importante, nada más te digo que es una pregunta y tú califícate si conoces esto o no. Segundo, ¿conoces que hay técnicas de enfoque? Cuando uno hace una actividad y debes dejarse enfocar. Oye, no sabía que había técnicas de eso. Nada. Oye, ¿tú tienes hábitos? ¿Has desarrollado hábitos? Puntúate. Ponte puntuaje del 1 al 5. Acá también, del 1 al 5. No sabía eso. Cuarto, ¿cómo trabajas tus distracciones? Del 1 al 5. ¿Trabajas o no trabajas tus distracciones? No, la verdad que no, doctor, nunca me he puesto a pensar eso. ¿Estás presente en los elementos más importantes de la vida de tu familia? ¿Sí o no? ¿Estás estudiando medicina? No lo había puesto a pensar en esos detalles, doctor. Perfecto. Entonces, como no estás puesto a pensar en ninguna de estas 5 preguntas, entonces quiere decir que siempre vas a pensar que tienes muchas actividades y tienes poco tiempo. Así de sencillo. Aquellas personas que me logren dominar lo que es la habilidad del tiempo, el enfoque, los hábitos, el manejo de distracciones y estar presente, quiere decir que sabe manejar su tiempo. Y les voy a comentar algo. El estudiante de medicina es un estudiante que tiene que optimizar lo que importa. Ustedes deben hacer su vida dirigidas a lo que importa. Ejemplo, esta charla, Angie me la sugirió el mes pasado, ¿no? Puedes prender tu micro también, Angie, ¿eh? Podemos conversar aquí con todos los chicos.
me dijo, doctor, que sea una charla para la sociedad. Era un día jueves, y me dijo, no sé si puede el lunes, creo. Y le dije, mira, Angie, yo planifico mis charlas con 3 meses de anticipación. Pero como con Angie tenemos una amistad, entonces le dije, voy a hacer todo lo posible para hacer la charla este mes, en noviembre, así sea al final. En octubre, ¿no? Era finales de octubre, me parece. Lo Sí, estamos haciendo, o ¿no? menos. Era finales de octubre. Ahí Sí. está Angie testigo, ¿eh? Es Angie testigo total de lo que estamos conversando. Y le dije a Angie, vamos a hacerlo finales de noviembre. Entonces, claro, en la mente de Angie, ¿qué podría pensar en ese momento? ¿No? Este doctor, ¿qué se creerá? ¿No? ¿Qué votado? Yo le estoy diciendo para el lunes y por qué no puede para el lunes? Y la pregunta que muchos se van a hacer con ustedes cuando sean alumnos de medicina, ustedes ahorita todavía que son alumnos, más adelante van a ser médicos asistentes, es que ustedes tienen una vida y tienen una distribución del tiempo. Ustedes van a tener muchísimo dinero, pero uno puede botar el dinero, pero no puede botar el tiempo. Bill Gates, Jeff Bezos, tienen un montón de dinero, pero tienen el mismo tiempo que tú, 24 horas en el día. Entonces lo que menos tenemos es tiempo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ustedes tienen que planificar todo. Pero claro, yo planifiqué esta charla, la he tenido presente esta charla, independientemente de lo que suceda. Hoy día he tenido 3 cirugías, he visto pacientes, he escrito parte de un manual, pero nada cambia que de 9 a 10 de la noche yo tengo que darme íntegro con los alumnos que hemos acordado. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes le dan una importancia a todo. Ahora, yo les comento algo. Todos ustedes saben qué tienen que hacer, pero no lo hacen, ¿no es cierto? Todos saben. Sí, doctor, tengo que hacer esta actividad. Pero ¿por qué no lo haces? No sé, algo pasa, doctor. No, no es que algo pasa. Lo que está fallando es tu sistema. ¿Y sabes por qué falla tu sistema? Te comento algo. Nosotros, a ver, espérate. Ay, se fue. No sé qué pasa. A ver, vamos a ver qué. No quieren, ahí está. Hay un concepto que se llama acrasia, que lo desarrolló Platón. ¿Qué significa acrasia? Acrasia significa voluntad débil, o sea, o falto de voluntad. Ya lo desarrolló Platón. Imagínense, muchachos, miren la época. Esto no viene de ahora, de este año, ni de la última centuria. Lo desarrolló Platón. El tema es de que nosotros, los seres humanos, somos de voluntad débil. ¿Y sabes por qué somos de voluntad débil? Porque no entendemos los conceptos que importan. Entonces, miren, para que ustedes puedan enfocarse y puedan aprovechar el tiempo al máximo, yo les voy a dar 4 pasos que a ustedes les va a permitir lograr responder esta pregunta. Primero tienen que conocer este concepto. Ustedes están en constante distracción por el celular, en la casa, los amigos, los juegos, muchas cosas. ¿Y es por qué? Porque existen detonantes externos y existen detonantes internos. Entonces, viene el celular, suena, es un detonante externo, lo distrae, se ponen a hacer otra cosa, ¿no es cierto? Llama a tu amiga, detonante externo. Ladra a tu perro, detonante externo. Cualquier cosa que active uno de tus sentidos es un detonante externo que te va a llevar a la distracción. El problema es que tenemos los detonantes internos. A mí no me importan los detonantes externos. Yo agarro tu celular y lo boto al segundo piso y se acabó el detonante externo. Lo que me importa son los detonantes internos, porque los detonantes internos son el 90% de los detonantes. Y ojo, son netamente emocionales. Entonces, estos detonantes te llevan a la distracción. ¿Y qué haces? Te alejan de la atracción. Justamente si ustedes ven acá la palabra que es acción, mira, acción. Distracción, te aleja de la acción. Atracción, acerca la acción que tenías que realizar. Entonces, estos condicionantes emocionales son los peores que pueden haber. ¿Y sabes cuáles son? Por ejemplo, el aburrimiento. Tú cuando estás, por ejemplo, en tus clases virtuales de la universidad, el profe está que habla, ¿no? Y te aburre y tú estás viendo tu celular porque estás con la pantalla. Entonces, te aburrió, detonante interno que te lleva a la distracción. Y esto es lo que ocurre con ustedes. Ustedes tienen que aprender a manejar sus detonantes.
ahí ustedes se van a volver recontra optimizados. Los externos, hay técnicas para manejarlos, pero el problema de los estudiantes de medicina es que no sabe controlar sus detonantes internos. Y ahí es donde vienen los grandes problemas. Cuando vemos los pasos, para poder ser una persona que pueda tener un rendimiento mayor, un ejemplo, yo en mi vida hablo de las famosas esferas. Yo le digo, yo tengo una esfera de goma, tengo una esfera de vidrio, tengo otra esfera de vidrio, otra esfera de vidrio y otra esfera de vidrio. La esfera de goma es el trabajo. Quiere decir que hay días que van a haber mal día, hay días que van a haber buenos días, días que van a haber malos días. Pero es una esfera de goma, rebota. El trabajo, por lo tanto, nunca te preocupes en tu vida. Y dentro del trabajo está estudio. Está trabajo más estudio, es productividad. No te preocupes, es de goma. Pero preocúpate por las otras esferas porque se caen y se rompen porque son de vidrio. Acá está la mente. Cultiva tu mente, lee bastante. Tu estado físico, cuídate, porque es lo más caro que vas a tener en tu vida, en tu gasto, la salud. La familia, que eso es fundamental, y los amigos, que te dan ese soporte de contexto adicional. Estos son de vidrio. El tema es que los alumnos de medicina, como dicen que tienen muchas actividades y poco tiempo, sacrifican las de vidrio y se quedan solamente haciendo las de goma. Y se equivocan, porque las de goma nunca se rompen, siempre estarán presentes, pero los otros sí se acaban. Entonces, para que tú no caigas en este desequilibrio de la vida, hay 4 pasos que te va a permitir tener éxito a corta edad. Y vas a poder lograr lo que todos quisieran lograr y soñaron siempre, a corta edad. Para eso, te recomiendo esto. El paso 1, se dice que nosotros, para administrar el tiempo, hay que administrar el dolor. Para administrar el tiempo, hay que administrar el dolor. El que nosotros tengamos impulsos de hacer algunas actividades, nos van a desmotivar. Ejemplo, tú me dices a mí que tengo que hacer una tarea, tengo que hacer un resumen de un artículo. Y sé que lo tengo que hacer, ¿ya? Y tengo ahí, de repente me debo demorar 30 minutos, pero sé que lo tengo que hacer. Pero no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque me da pereza hacerlo. Y quiero distraerme. Porque acuérdate que si no lo haces es porque te distraes. O sea, tienes la distracción y la atracción. Entonces, aquí viene un problema, ¿no? Como hay muchas técnicas para poder avanzar este primer paso. ¿Por qué? Porque justo como te digo, para administrar el tiempo hay que administrar el dolor. El dolor es que, oye, yo no quiero hacer eso, ¿no? Entonces uno se aleja del dolor, de la incomodidad, del disconfort. La gente hace algo porque se aleja del disconfort. Entonces, yo te enseño una técnica, que es la técnica de los 10 minutos, que es la técnica que yo utilizo dentro de todas las técnicas de inicio de productividad. Lo que hace la técnica de los 10 minutos, lo que hace es surfear el impulso. Por ejemplo, de repente que a ti te gusta una serie de Netflix y que querías verla, y tú tienes que hacer un trabajo en la universidad. Entonces, la técnica de 10 minutos dice, comienza la actividad, y si duras más de 10 minutos, créeme que te vas a quedar haciendo toda la actividad. Y la mayoría de personas, de 10 personas que hacen esto, 9 se quedan haciendo la actividad, que al inicio no querían, pero bueno, dijeron 10 minutos y le engañaron a su cerebro, surfieron el impulso, y al final terminan haciéndolo. Uno sí termina renunciando y se va a hacer lo que querían. Entonces, esto quiere decir que una técnica buena de este primer paso es esto. ¿Y qué has hecho? Has administrado tu dolor, has administrado tu impulso, tu molestia, tu fastidio, pero has podido hacer la actividad. Este es un buen paso y una muy buena sugerencia para esto. El segundo paso es básicamente dirigido en darle tiempo a la atracción. Darle tiempo a la atracción. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen que desarrollar su famoso time boxing. Time box. ¿Qué es un time box? Es una caja de calendario donde tienen que ordenar y cronogramar cada actividad que hagan. Cada actividad. Si vas a sacar al perro, ponlo en qué momento. Ay, doctor, qué exagerado. Y nunca lo cumplo, doctor. No, es que no lo cumples porque no haces la 1, pues. Pero cuando ya has hecho la 1, haces el 2.
Y esto se hace de manera semanal. Y trata de hacer de cada día al detalle todo el tiempo. Doctor, yo hago listas de tareas. No las hagas. No tienen mucha productividad. Porque el cerebro se acostumbra a que tú haces listas y tú crees que tu beneficio es hacer un checklist. Pero ¿qué pasa cuando tú no cumples ese día? Tu cerebro se acostumbra a perder. A decir que no, no lo voy a hacer hoy día, lo hago mañana. Entonces no sirve, pues. Y más bien tu cerebro se cree que eres un procrastinador por naturaleza. Entonces tú tienes que hacer actividades y escribe tus actividades. Yo tengo un timeboxing de todo lo que hago, todo, en absoluto todo, lo escribo más. ¿Saben por qué? No porque necesariamente lo voy a acabar en ese tiempo, sino porque el hecho de solamente cumplir esa actividad me hace sentir bien en el acumulado y hace que yo cree en mí mismo mucho, porque sé que voy a lograr algo. Y esto enseña a tu cerebro a condicionarte de manera positiva y pensar que sí puedes lograr cosas que de repente otro no puede. Y eso me pasa, ¿en qué? En las cirugías que yo hago. Yo me dedico a hacer cirugías vasculares avanzadas. Opero todos los días pacientes que son en juntas médicas rechazados porque no se pueden operar. Y la pregunta es, doctor Briceño, ¿que usted es un milagroso? No. También tengo miedo y tengo mucho miedo cuando opero. Pero me atrevo a hacer cosas alucinantes porque justamente algo en mí ha desarrollado ese afecto positivo. Y créanme que yo comencé esto desde alumno en medicina. Y les puedo decir que si ustedes lo hacen desde alumnos, cuando sean médicos van a poder retar a cualquiera en desafíos de las cosas más difíciles que puedan haber. Y no van a tener miedo, pero no van a tener miedo no porque les dé la gana y sea un acto motivacional, porque la motivación es como la glucosa, se consume rápido, sino por un aspecto actitudinal que desarrollan, porque a su cerebro le enseñan a no vencerse fácilmente. El paso 3 es aprender a truquear o hackear los detonantes externos. Si yo, por ejemplo, sé que el celular me va a fastidiar y me molesta en mis actividades, le pongo en no molestar, lo pongo en modo avión, o lo dejo en un lugar que me genere disconfort hacerlo. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, le puedo quitar la batería del celular, o por ejemplo, le puedo quitar el chip, ¿no? Entonces, hago que cueste más hacer algo, pero yo mismo me engaño. ¿Se dan cuenta? Entonces, de tal manera que eso es un detonante para mí. Entonces, tú tienes que hacer hoy día, descubre tus detonantes externos. ¿Cuáles son esas cosas que les afectan mucho o los distrae? Descúbrelo, descúbrelo. El celular es muy bueno, la tecnología es muy buena, siempre y cuando lo hagas en el tiempo que lo has calendarizado, no fuera de eso. Por eso es que no te pierdes tiempo. Doctor, usted está en Instagram, ¿no? Sí, yo posteo 2 veces al Instagram, en la mañana y en la noche. Y entro 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la noche. ¿Así, doctor? Sí. Veo mi WhatsApp, tenemos en Villamedic más de 4.000 estudiantes, en los cuales me escriben mensajes un montón de alumnos que no conozco, y yo espero 1 hora de la noche y les respondo a todos. Pero tengo un tiempo, y si me paso ese tiempo, ya lo dejo para el día siguiente. Y voy comenzando de los mensajes últimos hasta también hay formas de cómo administrar tu tiempo con respecto a responder mails, responder grupos de WhatsApp, responder, o sea, todo eso. No puedes ser esclavo de la tecnología. Y te digo otra cosa, si tú no te organizas para ti, alguien lo va a hacer por ti. Quiere decir que si tú no trabajas para ti, vas a terminar trabajando para otro, porque de todas maneras siempre va a haber alguien que esté ordenando las cosas. El paso 4 es fundamental. Si no fallan los 3 primeros, el paso 4 se utilizan para personas, por ejemplo, que no pueden dejar hábitos tóxicos. Son personas que te estoy hablando de que, imagínate que ya has hecho todo esto y no puedes con tu distracción. Entonces, se habla de crear pactos. Por ejemplo, esto nació a base de un estudio en pacientes que consumían tabaco y que estos pacientes que consumían tabaco, no, se hizo una prueba de tratamientos para deshabituar el uso de tabaco versus alguna técnica novedosa que permite dejar el tabaco. Y una de esas técnicas fue el dinero. Se le dijo a los pacientes que se le iba a dar determinados montos de dinero de acuerdo al estudio de la saliva que tenían ellos a los 7, 14, 6 meses, y si ellos estaban aparentemente sin contacto con el tabaco, se le iba a dar dinero, un monto de dinero. Ese fue un grupo. Otro grupo fue que dejaban a concesión una cantidad de dinero y si no fumaban, ellos le devolvían la cantidad de dinero más un bono adicional. Y se demostró que las personas que tenían una motivación con dinero tenían mayor resultado que las motivaciones, o mejor dicho, que los tratamientos tradicionales de deshabituación del tabaco. Esto quiere decir que hay pactos que una persona puede llegar a hacer consigo mismo.
cuando las cosas fallan. Y estos pactos ayudan mucho, pero son pactos en los cuales van a atacar a diferentes aspectos. Van a haber pactos que van a apuntar al precio, que es en este caso el dinero, ¿no? Tú puedes hacer pactos contigo en la cual ya veas un poco. Hay gente que lo maneja esto a nivel de inversiones y termina haciendo pactos de mucho dinero. No se imaginan y terminan mejorando su nivel de vida. Entonces, tienen que recordar que existe esto. Entonces, es la última vez que nosotros nos preguntamos, ay, tengo mucha actividad y poco tiempo. Es porque estás fallando en estos bloques. Y ya sabes cómo hacerlo. En la segunda pregunta, la pregunta clásica del alumno es, no sé cómo estudiar o por dónde debo iniciar. Esta pregunta se resume en qué cosa es estudiar, ¿no? ¿Qué cosa es estudiar medicina? Dos cosas nada más. Y esta definición es mía, no es de un libro. Porque si tú buscas en la Real Academia qué es estudiar, o si tú buscas en cualquier libro qué es estudiar, te van a decir es el acto en el cual el estudiante utiliza los procesos, un floro tremendo y no puedes operacionalizar nada. Entonces, como no puedes operacionalizar nada, entonces yo dije, voy a buscar una manera en la cual seamos prácticos de poder medir algo. Hay un dicho que dice, lo que puedas medir, lo puedes mejorar. Entonces, estudiar para nosotros es crear y repetir. Crear es el momento en el cual tú creas una cosa con tu estilo, basado en un proceso de información y basado en un proceso de apuntes inteligentes. Retención inicial se llama. Y repetir es cuando comienzas a memorizar y cuando luego comienzas a aplicar esa información. Ese es un estudio que pronto voy a publicar con respecto a un tratamiento, bueno, es una forma de aprender medicina que yo le llamo IRMA. Fue una creación mía que lo he ido conformando con el pasar de los años y que ahora es parte pilar de la metodología que se traje en Viamédica. IRMA se basa en estos dos aspectos, en crear y repetir. Y ojo, crear, si se dan cuenta, lo pongo acá. Mira, esta es una foto de un alumno de la academia que la mandó y lo puse aquí. Él tiene su IRMA acá, por ejemplo. Tiene su pizarra y escribe, ¿no? Él entiende los conceptos y él sabe que cada tema de medicina tiene un IRMA. Y nosotros hablamos ahora de las famosas monedas del aprendizaje. O sea, cada tema, ejemplo, asma, tiene un IRMA, como una cápsula que tiene 25% cada cosa. Si tú, por ejemplo, solamente lees o recibes una clase de asma, has recibido información. Si tú haces apuntes de asma, ya has aumentado el segundo nivel de IRMA, tienes un 50% de IRMA. Si haces flashcards y memorizas eso, repites 75%. Y si haces bancos, llegas al 100%. O sea, las personas siempre deberemos tener al menos un 75% de IRMA de superior en promedio en la universidad para considerarnos alumnos regulares o buenos. Si eres muy bueno, lo vas a definir con pacientes. Así de sencillo. Basta que seas un buen alumno de medicina. Entonces, el crear una información se hace en un ambiente de tranquilidad máxima. Y esto generalmente puede ser un momento del día. Yo uso de 5 a 7 de la mañana, uso en mi día para crear cosas. Y repetirlo puede hacer en ambientes donde estés trabajando, de repente como interno más adelante, o en el hospital, o en la universidad, lugares donde te hagan bulla. Pero ahí puedes practicar y repetir, tanto la memorización como el banqueo. Lo puedes hacer ahí, no pasa nada. Entonces, esto es parte de la forma como nosotros entendemos ya el proceso de estudio. Ahora, si tú quieres hablar de los métodos de estudio, hay 5 métodos que están comprobados, son potentes, ¿no? El mejor, no hay ningún estudio que te diga que es el mejor, pero al menos es el que de una u otra manera como que es el más galardonado dentro del mundo de la psicología de estudio, ¿no? El active recall, ¿no? El buscar una pregunta, hacerse una pregunta y tú mismo autorresponderte en diferentes momentos. De verdad que es un método muy bueno. El ejemplo más famoso es el flashcard. Entonces es una forma buena para poder recordar. También tenemos la práctica intervariada, que en realidad lo que busca es poder estudiar diferentes cosas mezcladas y que te permitan tener cierta continuidad. Por ejemplo, ¿no? Esto lo utilizamos en la academia. Nosotros sí aplicamos todos los métodos de estudio en la academia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el curso de residentado médico en una semana estudian, por ejemplo, el lunes cardio 1, martes neumología 1, miércoles obstetricia 1, y dice, oye, pero ¿por qué está tan mezclado esto? ¿No debería ser primero todo cardio, luego neumo, nuevo? Es lo que el mundo creería. Pero ha demostrado el mundo que si tú mezclas distintas situaciones en los alumnos, la capacidad del alumno, cuando venga el examen, ¿qué va a venir? Preguntas de cardio, luego de neumo, no, viene todo mezclado. Entonces tiene que acondicionarse a ese tipo de competencias. Y eso es lo que estamos logrando. Los alumnos comienzan a tener una familiaridad con todos los cursos independientemente. Y eso se busca. Lo otro, la repetición espaciada.
el volver a repetir. No existe fórmula ideal para recordar algo al 100% luego de una repetición. No existe. Hay gente que te dice, no, no, repítelo a las 48 horas y no te olvidas. No, es mentira. No existe fórmula. Hay gente que se acuerda a los 24, a 48. Yo personalmente me acuerdo al 90% algo cuando lo repito a las 24 horas, a los 4 días y a los 7 días. Después de 3 repeticiones en un dato que ha sido bien estructurado, yo tengo mi capacidad de eficacia, que me lo he medido también, en un 90%. O sea, lo recuerdo en un 90%. Entonces, si ustedes comienzan a hacer eso, qué chévere, comienzas a tener como que, oye, tiene sentido lo que estoy haciendo en mi vida, ¿no? La autoexplicación es otra cosa que a mí me gusta. A mí me gusta enseñar. Cuando yo enseño, aprendo más. Entonces, la autoexplicación, el fenómeno o método de Feynman, es un sistema muy bueno, en el cual tú tratas de explicar con palabras fáciles las cosas y se te acuerda mucho más. ¿Esto saben para qué me ha servido mucho a mí? Para hablarle a mis pacientes. Cuando yo le hablo a mis pacientes, le hablo en palabras fáciles y analógicas, de tal manera que el paciente entiende y, wow, se siente espectacularmente agradecido, porque él dice, acabo de entender algo que él ha estado perturbado y sale de una consulta recontra agradecido. Entonces, qué bonito. Entonces, eso se practica cuando uno va enseñando, enseñando, enseñando y va buscando esas palabras para poder llegar a ese punto, ¿no? Otra forma buena son los test de clase. Tomarte exámenes. Tomarte exámenes es muy bueno, porque te va a permitir complementar esos datos que todavía te faltan reforzar. No hay nada muy bueno como un test de clase. Pero, así como les he hablado de estos tests, y me imagino que algunos ya practican algunos de ellos, otros que no, háganlo, les va a dar mucho beneficio en su vida. Hay tests muy malos, en los cuales, malos en el sentido no que son malos, bueno, sino que se ha demostrado en las pruebas psicológicas que, digamos, no tienen tanto impacto en el recuerdo a largo plazo, pero lamentablemente el sistema educativo, desde el colegio, ha enseñado esto y nadie ha hecho nada por pararlo. Entonces, nosotros como estudiantes de medicina y estudiantes cognitivos que tenemos y trabajamos la información, porque ¿qué hacemos nosotros? A ver, el abogado trabaja con leyes, el carpintero con madera, ¿y el médico con qué trabaja? Con conocimiento, con ciencia. Y lo peor de todo es que ciencia aplicada al ser humano, o sea, si falla, se muere. Entonces no puedes caer. No tenemos que ser, como yo le dije una vez a un alumno, ¿no? Doctor Briceño, usted se siente que está tratando, es como que fuera un experto en licores y probar un poco la información de diferentes lugares y decir, esta información vale, esta no vale. Con los años nos convertimos en eso, en catadores de información. Mientras más años pases tomando información, aprendes a valorar dónde está la mejor información. Y esto es lo que les va a ocurrir a ustedes. Entonces, desde ahorita de pequeños, por ejemplo, el subrayado. Es un pésimo método de estudio. La gente que subraya un montón no sabe el daño que se está haciendo, pero en realidad no está colaborando en nada. ¿Cuándo el subrayado tiene valor? Cuando después que has subrayado, creas un método de los que están arriba. O sea, solamente ahí sí podría ayudarte para poder sacar datos puntuales. El resumen puro. El resumen es un método bibliográfico bueno para compartir un producto, pero para que tú eso lo hagas tuyo, es bien difícil. Tienes que sacar del resumen los métodos de arriba. Ahí sí estarías haciendo algo para ti, para futuro. Pero si lo haces con un tema productivo, digamos, de un producto propio, entonces sería totalmente distinto. Por ejemplo, en la academia hacemos los villamemos. Son resúmenes. Y lógicamente los alumnos le decimos, con que leas eso no es suficiente. Pero si tú a eso le das vida creándole un método, pues oye, tiene muchísimo valor. Las mnemotecnias. Las mnemotecnias son una muy buena forma de recuerdo, pero no puede ser que tú dependas de eso nada más. O sea, eso lo hace débil. El hecho de que solamente sea una parte de tu forma de retener las cosas. Pero no es que sea malo, sino que no dediques a tu vida a la mnemotecnia. Las imágenes. Hay gente que dice, no, yo me acuerdo con las imágenes todo. Hago el palacio de la memoria. Bueno, las imágenes también son como las mnemotecnias. Son recursos aislados de algunos temas donde puedes utilizar eso. No lo puedes utilizar en todo. Al no utilizarlo en todo, también baja su potencia. Y la relectura, lo peor que puede haber. Alguien cree que releyendo lo que ha apuntado de la clase, recuerda, eso es mentira. Eso se llama trabajar la memoria de trabajo a corto plazo. Y es la manera más fácil de estafarte a ti mismo. Porque acabado el examen, díganme o no que se olvidan todo lo que han estudiado. Díganme o no. Si alguien acaba el examen oye papá, saqué 19, hijo, eres lo máximo. Al día siguiente te preguntan algo y te olvidas. Y no es que tú no sepas eso, sino que tú has aplicado técnicas de bajo poder de recuerdo. Entonces, si tú enfrentas la relectura, los resúmenes,
los mismos mapas mentales ya tienen un cierto valor. Los mapas mentales es lo mejor de la vieja época, el mapa mental. Pero el mejor de todos, el que le gana a los mapas mentales, es el Active Recall, pues, ¿no? Entonces, definitivamente, ahora hay un concepto muy clave, ¿no? Lo que se aprende en las situaciones difíciles es más difícil de olvidar. Esto quiere decir, cuando tú tengas casos en la medicina, casos que desafíen tu naturaleza médica, esos te dan la mayor enseñanza, y te lo digo de experiencia. Hoy día, por ejemplo, acabo de operar una señora, el último caso, que tenía un bypass desde la ingle hasta debajo de la rodilla. Después de ese bypass ya no hay otra técnica que pueda ayudar a un paciente, teóricamente. Yo he entrado a operar a la paciente en la misma arteria, sin cortes, cirugía endovascular avanzada, y también no tenía la seguridad de poder lograr, y he logrado abrir su arteria, que había sido utilizada antes del bypass. Esto quiere decir que había abierto un caso difícil, pero para enfocar un caso difícil, he tenido que tener un conocimiento brutal de lo estándar, tan brutal de lo estándar, que justamente busco esos pequeños puntos donde me agarro para hacerlo difícil. Y puede que no me salía, pero me salió. Entonces, así vas como que acumulando cierta experiencia de factores positivos. A la siguiente lo voy a hacer, la siguiente lo voy a hacer. Te ayuda bastante. Entonces, acuérdate, estudia así. Pregunta y respuesta. Puedes trabajar en grupo, amigos, de 2, de 3. Abre tu canal de Discord para repasos. No es malo eso, pero sí es malo si te quedas ahí todo el día, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar mucho a poder utilizar las competencias. Y la mayor cantidad de producción de artículos en método de estudio hoy día apuntan a esto, al Active Recall. Y ojo, el hacer preguntas no solo sirve para calificar, sirve para mejorar. ¿Saben por qué? Porque para recordar para un examen hay que entrenar el recuerdo. Cuando yo le digo a un alumno, oye, ¿tú qué haces repasando tus resúmenes? Si al final te van a hacer preguntas. Si tú quieres, te van a hacer preguntas, tú tienes que practicar con preguntas. Porque así tu cuerpo y tu cerebro se acostumbra a ese método. Incluso a los alumnos residentes le digo, ¿por qué no haces tus simulacros? Es que no estudió mucho, pero mejoras tus simulacros, porque cuando te vengan los simulacros te vas a cansar, porque el examen es como una maratón. Si todo el tiempo no corres y estás en tu casita nomás ahí corriendo, pero no te sometes a esa prueba ficticia de simulación, entonces, ¿cómo es posible que vayas a responder igual en la vida real? Entonces, la vida es prueba y error. Lo que hacemos en la academia, por ejemplo, nosotros le damos un método, ¿no? Que es cómo deben que estudiar. Pero la estrategia está para todos. O sea, la estrategia es para todos, no importa, para todos es lo mismo. Fase 1, fase 2, fase 3, depende de cada uno, pero el método no es para todos. El método depende de cómo tú trabajas. Y ahí es donde pasa adecuando, ¿no? ¿Y qué es lo que trabajamos todo el tiempo en el coach, en los tutores, en la disciplina? Porque nos hemos dado cuenta que ahí es donde fallan todos. Y se han dado cuenta, ¿no? Nadie sabe administrar su tiempo. Y, tercera pregunta, ¿cómo controlo lo que estudio? Esa pregunta se resuelve conociendo el IRMA. Esa pregunta yo no la he podido responder recién hace 3 años. La tuve hace 17 años esa pregunta, cuando comencé a estudiar medicina. Y decía, ¿cómo controlo lo que voy sabiendo? Nunca me expliqué. He creado 1000 métodos complementando la evidencia. Y el único método que no lo he cambiado hace 3 años es este. Es el más seguro, el más eficaz, y por eso que queremos sacarlo ya en formato libro para que todo el mundo lo pueda leer y puedan aprender sin que ninguna universidad, ni personas, ni nadie los pueda limitar y puedan ser libres. El método IRMA es el método en el cual te vas a permitir ordenar. Un ejemplo les voy a dar. La I viene de información, gestionar la información. Ustedes son capos, pueden chapar la información del mundo. El mundo está ahí, el Internet tiene un montón de información. Se meten a miles de cursos, se capacitan, la misma universidad les da un montón de información y todo esto. Entonces, cuando una persona chapa la información, capta la clase, no es suficiente para poder recordarla. Incluso en la fase de información está ¿qué cosa? La lectura. Si tú lees algo de ese tema que estás investigando, también es parte de la información. Y a pesar que lo has leído, no es suficiente. Así veas videos, videotecas asociadas, ya no es en vivo, por ejemplo, arriba es una clase en vivo, que puedes preguntar, da igual, no importa, es información. Por ejemplo, hay alumnos, ¿no?, que tienen curso grabado, ven en YouTube, ven videos, un montón, es información. Y la información solo es el 25% del recuerdo. Lógicamente, va a ser el mejor 25%
si tu información es de calidad, ¿no? Pero si es una información trucha, también ese 25 está mal hecho, bueno. Entonces, ¿el éxito cuál es, o la diferencia cuál es entre un alumno y otro? Que uno debe saber reconocer lo bueno de lo ambas, ¿no? Entonces, ese es un secreto bueno que se puede cumplir en los primeros años de medicina. Pero luego viene la R, de retener la información, que es el primer paso para el aprendizaje eficiente. Este momento comienzas tú a tomar apuntes. Yo le digo apuntes inteligentes porque no hay nada mejor que apuntar en algo que luego pueda tener vida en la M, que es la repetición. Por ejemplo, los alumnos en la academia reciben tutorías de esto. Study Smarter, a lo que les guste los tipos flashcards Study Smarter, el Ramnot, que es una forma muy buena de poder tener apuntes inteligentes, Anki, para poder practicar, OneNote, los que quieran, de manera un poquito más tradicional, pero no importa, porque acá es como gustos y colores, hay muchos de los autores, ¿no? Pero yo quiero decirles algo, y les voy a poner un ejemplo práctico. Cuando más adelante en los años ustedes se conviertan en médicos, no importa que sean especialistas o especialistas, los dioses, el super saiyajin de su especialidad, no importa. Quiero que sepan que nunca va a cambiar. Me invitaron hace poco, hace un mes, para ser uno de los profesores internacionales de Ecuador para los residentes de cirugía vascular de Ecuador. Ellos tienen un curso en 2022, me hicieron una invitación para que haga unos temas para el otro año, en junio o julio me parece, y hablando con el residente de quinto año de este hospital importante de Ecuador, en esos días, porque acá está la fecha, lo puse a propósito, sale una publicación de manejo de aneurisma de aorta abdominal, y lo publica el doctor Oderich. El doctor Oderich es uno de mis maestros en el Mayo Clinic en Estados Unidos, y donde me capacitó mucho en lo que es aorta compleja. Y el alumno, él sabe, el alumno, y me dice, doctor, su maestro publicó este artículo, lo ha leído, lo había publicado ese mismo día, pero había salido en el New England. O sea, cuando un artículo sale de nuestra esfera, por ejemplo, tipo Annals Vascular Surgery, y esto lo están publicando en el New England Journal of Medicine, que es un diario para todo el mundo, de un factor de impacto alto, y que lo puede leer cualquier clínico. Entonces, es porque queremos aterrizar nuestros conceptos para que todo el mundo los lea, pero es muy potente. Pero no es tan prolija la información, porque llegas a todos, ¿no? No es como que solo de tu especialidad. Digo, oh, claro que sí. Le digo, bacán, lo voy a leer. Y le dije algo al alumno y que es interesante para ustedes. Le dije, él es R5, quinto año. Le dije, oye, ¿por qué no te haces una lectura rápida y lo discutimos en 1 hora? Doctor, no, voy a tener que leerlo bien, hacer un resumen. Pero hazte pues unos flashcards de eso, le digo. Y me dice, ¿no? ¿Cómo? Unos flashcards del artículo, toca nomás. No entiendo, me dijo. Entonces, yo le dije, háblale a tu R1 y dile qué cosa es un flashcard. Y le comentó el R1, y el R1 sí sabía lo que era un flashcard. ¿Qué había sucedido? Que el R5 y el R1 habían tenido un delay. ¿De qué tipo? Generacional. El uno quería leer tradicionalmente y el otro sí entendía. Entonces yo le dije, te voy a hacer un regalo. Y lo que hice, me leí el artículo y seleccioné 31 flashcards de aneurisma de aorta abdominal. Hice la pregunta en una columna de Excel y en el lado derecho hice la respuesta. Y le dije, solamente tienes que recordar estos datos, que es lo más importante del artículo. ¡Hala, qué bacán, doctor! Me dijo. Ahora lo puedes subir con esto si quieres a Quizlet, o lo puedes subir a Study Smarter, que te chapan en Excel y lo puedes tener tranquilo. Anki mismo también te chapa en Excel de formato y haces tus decks. Él no me entendía esa parte. Entonces yo dije, yo mantenía el chip generacional. ¿Por qué? Porque estoy en la academia, en constante contacto con los alumnos de medicina actual, y aparte sigo mi vida asistencial. Pero los que van pasando el tiempo, cuando no estás en ese tipo de trajín o ese tipo de ambiente académico, ya perdiste mucho tiempo y lógicamente las oportunidades disminuyen, ¿no? Entonces, esto de aquí ustedes, eso se llama apunte inteligente. Y ustedes tienen que hacer en la universidad apuntes inteligentes. Esto va a hacer que ahorren mucho tiempo de información. ¿Para qué? Para que luego puedan hacer la M. Y en la M van a trabajar lo que es la memoria activa. Aquí la memoria activa van a poder repasar esos decks en diferentes momentos, y esto va a disminuir la curva del olvido. Va haciendo de que estos intervalos vayan de acuerdo a como ustedes se conozcan. Yo ya sé que es 147. Mis alumnos hacen 147 por copiones, por vagos.
Porque yo les digo, oye, haz tu propia curva, doctor, y a lo mejor yo también soy de 1,47, me dice. O sea, como que quieren hacer un fenotipo de recuerdo cognitivo, ¿no? Entonces yo le digo, ya, es 1,47. Entonces ellos hacen 1,47. La gente, si tú quieres hacer, ponte 2, 3, 4, no sé, la que tú quieras. Incluso cuando Remnot hace configuraciones para recuerdo, trabajan muchos algoritmos, pero al final buscando que qué alumnos son los que recuerdan más, no hay forma de medir esto. Entonces, quiero que lo sepas, para que nunca nadie te diga es así y punto. No, nada que ver. Y la última es la A. La A es de aplicación. Si tú has dominado un tema, lo lógico es que hagas bancos de preguntas de ese tema. ¿Para qué? Para que puedas cerrar la mayor cantidad de información al hablar de ese tema. Te vas a sentir muy seguro y no solo eso, te vas a sentir con una autoestima un poquito más alto del problema. No te hablo que tu ego crezca, porque es una estupidez, pero sí te hablo de que vas a sentir confianza. Y la confianza en mis estudiantes de medicina es algo que vale muchísimo. Un estudiante de medicina con confianza es un médico exitoso. Más allá de que tenga mejor nota que otro, ¿eh? Solo su confianza, porque se siente que lo que hace es un buen ladrillo. Yo le digo a un alumno, no te preocupes por mirar un castillo, wow, ¿cuándo tendría un castillo? No, tú preocúpate por hacer el mejor ladrillo, para que crees la mejor pared. Cuando paso de los años, sin que te des cuenta, vas a voltear atrás y vas a haber construido un castillo. Pero todos los días haz un ladrillo nada más, un ladrillo a la vez. Es la manera más bonita y eficaz y poco riesgosa de crecer en la medicina. Y la cuarta pregunta, ¿a qué darle importancia? Los estudiantes de medicina tenemos que aprender de que los doctores, los maestros de la universidad, no nos tienen que decir todo para ser buenos médicos, pero sí tienen la obligación de decirnos los conceptos madre. Los conceptos madre son los conceptos que te van a permitir armar una lógica básica. Y con esto puedes sobrevivir toda tu vida. De verdad. Pero si tú quieres de verdad ser un buen médico, tienes que crear los conceptos hijo. Y los conceptos hijo se crean de la lectura condicionaria que tú puedas desarrollar, de la investigación, de la información que tú puedes trabajar, de las academias que de repente puedas ingresar a mirar, de la capacidad de poder intercambiar información con tus compañeros y de tal manera que tú vas a tener unas matrices que van a originarse en tu mente y eso se llama esfuerzo tangible. Las personas que tienen mayor esfuerzo tangible y que han tenido buenos profes, definitivamente son los mejores médicos. Y lógicamente, tú tienes que exigirle a tu profe que te explique la lógica. Yo enseño en una universidad y cuando estoy con mis alumnos y enseño en una universidad solamente por probar cómo es el tema privado. Me invitaron en varias, pero no por tiempo no puedo. Entonces dije, voy a escoger una para ver cómo es la experiencia y comencé enseñando y traté de poner mi estilo, porque las universidades tienen una currícula y las coordinaciones académicas te obligan a ciertas cosas. A diferencia de la academia, ¿no? La academia sí es chévere, porque en la academia todos los profes manejamos la última tendencia y como que no hay nadie que nos restrinja, ¿no? Porque todos comenzamos a querer evolucionar lo más rápido y lo más último para los alumnos. Pero en las universidades no, pues. Entonces yo quería también entender a los profesores de cómo es una universidad desde el punto de vista del profesor, ¿no? Y al final me doy cuenta que termina confirmando lo que siempre pensé. Los conceptos madre tienen que ser de la universidad. Los profesores tienen que dar conceptos madre. No es suficiente con escuchar exponer a tus alumnos. No es suficiente con que el alumno lea. No, eso él va a hacer ese trabajo igual. Tú tienes que darle conceptos madre. Los conceptos madre son puntuales, es un esquema que termine dando la esencia del dato. Lo que nosotros hacemos en la academia es buscarles dar conceptos madre, pero les damos también la información de hijos para que tú lo hagas, ¿no? Como que tratamos de ahorrar esa información y tiempo. Al final, chicos, la vida solamente es esto, un solo menú, donde ustedes van a comer carne, que es el 20% de tu plato, y tienen que aprender a reconocer lo que no nutre. Papa, arroz, tallarín, eso es carbohidrato, eso no nutre, pero te llena, porque la gente va a pensar que cuando más información tiene, se siente más completa. Pero eso quiere decir que vas a ser un diabético de la información. Por las puras te complicas rápido como la diabetes. Entonces tú tienes que aprender a desarrollar proteína. Y para lograr esto, vas a tener que pasar los años. Va a tener que haber experiencia. O tienes que juntarte con gente que tiene experiencia, que te ahorra los años. Y por eso les digo, el que se junta con lobos aúlla más rápido.
Es importante entonces que sepas también escoger con las personas con quienes paras. Se dice que las personas somos somos el promedio de las 5 personas que nos rodean. Y eso es verdad. Entonces tienes que tener tu círculo de amigos del mayor nivel, no solamente desde el punto de vista académico, sino como ser humano. ¿Para qué? Para que puedas seguir aumentando tu capacidad como ser humano. Porque la capacidad académica es limitada, pero la capacidad de ser humano no es limitada. La quinta pregunta es si todo vale la pena para el futuro. Te digo algo, ¿quieres ser feliz? Deja de compararte con tus amigos. No compitas con nadie, en absoluto. No lo hagas. Porque si compites contra alguien, vas a perder. Y si ganas, vas a ser insatisfecho porque quieres más. No compitas con nadie. Compite con tu versión. Si tú el año pasado, a esta altura, sabías menos, ahora mira lo que has aprendido este año. De acá a 6 meses, ¿cuánto más sabrás? Ponte metas. Eso sí sirve para que tú puedas seguir creciendo. Compite entonces en mejorar tu versión. Yo, por ejemplo, siempre digo, la versión de Briseño 2001, 2021.5. Yo juego así. Y mi familia me conocen así. Dicen, Manolo, tu versión, ¿te acuerdas? Y lo que más me gusta es cuando ellos hablan con mis propios términos que yo creo. Oye, Manolo, ¿te acuerdas tu versión .5 de este año? O sea, hablamos de mayo. Estás en otra en esto, ¿no? Ahora sí ya sabes. Ah, claro, porque he mejorado mis errores. Porque de eso se trata. No se trata de que seas el mejor en todo, pero sí tratar de mejorar los errores en lo mayor que puedas. Ahora, sé feliz cuando veas tu avance. Disfrútalo. Alégrate. Hay gente que no se va a alegrar porque no sabe lo que te ha costado esto. Pero si a ti te ha costado mucho, alégrate. Sé feliz, diviértete, grita, diviértete. No tienes por qué darle cuentas a nadie. No pienses aún en puntajes de examen oficial, solo en simulacros. Trata de olvidarte de que la vida es un examen. Tenemos alumnos desde el primer año hasta el último año, residentes y gente que postula años. Y al final les decimos, tu vida crees que es una nota. Algún día acabarán su carrera, serán especialistas y verán que su mejor examen no es una nota, es un paciente. Ustedes tienen que apuntar hacia ese examen, que es el más importante, es el paciente. Y esto, finalmente, quiero que escuchen a otros alumnos, entren al YouTube de la academia, que así como tú de repente no sabes lo que vaya a venir en el futuro, ¿no? Pero escucha a esta gente que ya pasó por esas etapas. Y cada uno te deja un concepto, un mensaje. Porque no hay nada más bonito que escuchar a gente que ya pasó por el camino que a uno le falta y sacar lo mejor que pueda de esas personas para que hagamos que nuestro camino sea mucho más fácil de recorrer. Y no te olvides de hoy día, cuando acabes esta charla, que si quiero que te lleves un concepto más fuerte de todos los que te he enseñado, es a aprender a cómo debes trabajar tu información. Si tú convives esto, si esto aprendes a manejarlo en la universidad, esta charla va a valer oro para ti hoy día. Y finalmente dejo este mensaje. Cuando se repite un error, ya no es un error, es una decisión. Entonces tenemos que aprender a mejorar nuestras decisiones. Y la única manera de hacerlo es entendiendo a que tenemos que aprender a ser pacientes y tolerantes. Te dejo la imagen del bambú. El bambú demora 7 años en poder echar raíces. Y en 7 semanas crece 30 metros. Los alumnos de medicina terminan estudiando 7 años y piensan que no han logrado nada y son como el bambú. Y en 7 semanas posteriores a que acaban la medicina, ya pueden sentirse que están ayudando a mucha gente y no sabían lo que eran capaces. ¿Te imaginas toda la vida que depara después? Bienvenido a esta hermosa carrera. Es una carrera que les va a dar mucho éxito en todos los aspectos de su vida. Es una carrera, y no me cansaré de decir, la más completa que existe de todas las carreras. No porque te va a dar dinero, porque no te lo va a dar así como tú crees que te lo van a dar. Vas a poder tener mucho dinero si quieres, pero tienes que ser muy inteligente. Muy inteligente no porque naces, muy inteligente porque aprendes a tomar decisiones. Puedes tener una familia hermosa si tomas buenas decisiones. Puedes tener todo el tiempo del mundo si tomas buenas decisiones. Puedes seguir siendo el mejor especialista de la Tierra si tomas buenas decisiones. Y para tomar buenas decisiones hay que aprender a mejorar los errores. Entonces las personas buenas no son suertudas, son personas que han sabido mejorar los errores. Y de eso se trata, que tú puedas utilizar toda esta técnica, todas estas habilidades que hemos visto prácticamente en este como un masterclass que hemos hecho
de método de estudio y universidad, y que espero que te vaya a llevar algún mensaje a ustedes. No sé si tendrán alguna duda final. Muchas gracias. Sí, doctor. Le voy leyendo algunas preguntas que dejan en el chat. Olguita nos dice, o bueno, le pregunta, ¿qué libro le recomendaría para biología celular y molecular y anatomía? Bueno, un libro, no te puedo decir un libro, porque bueno, yo cuando estudié biología celular, yo me acuerdo que utilizaba el Robertis y luego utilicé el Bruce, pero hoy si tú ves, esos son los libros clásicos de los profesores de la universidad. Pero cuando uno sale afuera, en realidad los mejores, yo les puedo decir un secreto, y un poco voy a romper un poco el esquema que ustedes manejan ya. Los mejores libros, debería, de biología, te hablo de biología, no te hablo de otro curso, de biología, son no los libros que uno piensa que son los clásicos, sino son los mejores resúmenes de los alumnos que han pasado por esos cursos. Eso te lo puedo decir de cabeza. Hay un estudio en Harvard, que lo leí en Harvard Business, en el cual compara a un alumno de primer año de medicina, porque esa es una pregunta de un alumno de primer año de medicina. Olguita debe estar en primer año de medicina, seguro. Y comparaban que el alumno de primer año de medicina, ¿a quién entendía más? Si a un alumno de quinto año de medicina o a un profesor más capo de biología que enseñe medicina. Ponían un pata que había estado en un team que había sido galardonado y había estado presente incluso en premiación de Nobel, que enseñaba en la universidad, versus un alumno de quinto año de Harvard. Y lo chistosísimo fue que los alumnos de primer año de medicina amaban al alumno de quinto año de Harvard y lo detestaban al profesor que estaba nominado con ese team para el premio Nobel. Entonces lo caso de todo esto fue que se descubrió que los alumnos de primer año de medicina no le puedes dar el conocimiento de los más grandes especialistas que puedan haber, porque a ellos no les importa a los más grandes especialistas, a ellos les importa poder entender algo. Y para poder entender algo, no es necesario que seas el dios de la medicina ni que tengas 20 especialidades. Solamente que hayas tú amado y apasionadamente hecho un resumen y lo puedas enseñar a alguien menor. Entonces yo te pregunto a ti, Olguita, ¿quieres aprender algo de un primer año? Busca un alumno de tercer año. ¿Quieres aprender bien algo de cuarto año? Busca un alumno de séptimo año. Y así vas a darte cuenta que así deben hacer los grupos de estudio universitarios. Porque si tú quieres tener libros de referencia nada más, hay un montón. Incluso te puedo regalar ahí un montón tengo una biblioteca de libros que nunca vas a acabar de leerlos, como nunca los acabé de leer yo, pero solamente van a servir para poder decorar tus archivos o tu biblioteca si los imprimes. Pero ese es el mejor consejo que puedo dar. Siempre péguense a alumnos de años mayores, porque es la manera que les van a ahorrar muchos errores, ¿no? Doctor, por acá hay otra pregunta de Daniel Chorqui que dice, ¿cómo podríamos discriminar la información correcta debido a que muchas veces el conocimiento madre, eh, por ejemplo, que nos plantean, puede variar luego en el tratamiento y en el seguimiento? Eh, es una buena pregunta. Eh, Nunca vas a poder discriminar la calidad de algo si tú no eres especialista en eso, lamentablemente. Lo que sí te puede ayudar bastante es en poder tratar de recordar o acercarte o referirte de personas que te digan que esas personas que te están compartiendo la información, bueno, primero, si es una clase, tienes que buscar evidencia, se llama evidencia social. La evidencia social es cuando tú, por ejemplo, dices, oye, voy a llevar clase con el doctor Briseño, y un alumno te dice, no, que Briseño no pasa nada, no pasa nada. Un montón de gente lo dice. Entonces tú dices, no hay mucha evidencia social. O de repente dices, voy a llevar clase con otro Briseño, lo máximo, el maestro te va a enseñar. Entonces como que tú dices, oye, hay un poquito de evidencia social. Ya, comienza la evidencia social. Escucha la clase, te gusta. Te acuerdas más del 50% de la clase. Entonces tú dices, oye, me parece que es chévere y como que esos datos que me da, lo siento muy seguro.
Luego de los conceptos madre comienza a leer y complementar y valió la pena. Eso es a nivel de una clase. A nivel de un libro. Oye, voy a leer esta guía y voy a darle evidencia social. Entonces, si tú vas a hablar de guías, siempre trata de buscar guías que puedan estar por sociedades avaladas. Nunca ninguna guía latinoamericana, porque no tiene tanto peso como las guías americanas o europeas. Es una primera sugerencia. Luego de las guías, te vas a acordar que los médicos, en Perú y en cualquier parte del mundo, siempre cuando hacemos tratamiento, el 80% del tratamiento está avalado en un recurso bibliográfico. El otro 20% es nuestra experiencia y nuestra criollada. Eso se llama tropicalización del tratamiento. Cuando comienzas a aplicar, no, acá en Perú no hay esa pastilla, por eso le damos esto, ¿no? Es la famosa práctica experimental asistencial. Entonces, el 80% de las cosas es importante recordar que van a ser basadas en guías de manejo. Dentro de ellas, una buena herramienta digital es el UpToDate, para que ustedes puedan recordar. A lo mucho ustedes van a llegar a UpToDate y el que llegue va a ser Dios. ¿Por qué? Porque tiene una válida experiencia actualizada en tratamiento de primera mano y que no es tan profundo. Ningún tema de UpToDate es profundo, ninguno, pero sí sirve para solucionar el 80% de los datos más importantes. Y lo bueno es que tiene una actualización corta de 3 meses de promedio, así que vale la pena para una práctica asistencial. Ahora, si tú quieres decir, doctor, quiero saber si estos conceptos madre van a ser lo máximo, eso lo vas a lograr solamente cuando tengas madurez y enfrentes pacientes. El mejor concepto madre válido es aquel que se enfrenta con la realidad. Y eso lo vas a ver con pacientes. Y vas a tener con dudas de conceptos madre de muchas áreas, porque no vas a ver pacientes de todas las áreas. Pero eso se madura y eso sale poco a poco. Pero con tal de que tú manejes tu IRMA, que es lo que te he enseñado hoy día, adecuado, más del 75% del IRMA, tú vas a poder tener al menos una sólida base teórica y que vas a tener respaldo cuando enfrentes a un paciente. Ok, doctor. Se me había pasado una pregunta también de Gabriela Carvajal, que le pregunta, ¿cuáles serían los consejos para los estudiantes que entrarán al internado y recién se enteran de estos métodos? ¿Cómo aplicarlos? Eh, ¿Cuáles son los consejos para estudiantes que entrarán al internado y recién se enteran de estos métodos? Bueno, ahorita por ejemplo estamos generando lo que es, ahorita esa pregunta cae a pelo. Hoy día en la mañana me mandaron, como yo veo la parte de dirección académica de la academia, me mandaron acerca de la realidad del interno de medicina, ¿no? Para el 2022, ¿no? ¿Cómo va a ser la metodología del estudio del ENAM? Entonces, y tenemos un montón de estadística y datos y cómo piensan los alumnos hoy día, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta que el interno de medicina tiene 3 problemas. El primer problema es que no piensa que no tiene tiempo. O sea, esta charla es para un interno de medicina, ¿no? Háganle escuchar esta charla a todos los médicos del Perú. Esa es su misión de Angie. Angie quiere cambiar la historia de la medicina de los alumnos. Esta charla le va a ayudar a todititos, de verdad, de corazón. Entonces, primero, no tienen tiempo los internos de medicina, incluso no llegan al internado y piensan que no tienen tiempo. ¿Por qué? Porque tienen amigos que están llevando internado y los amigos le han dicho que no vas a tener tiempo. Entonces, ¿cómo tú atacas esa variable en un interno de medicina? Dándole y enseñándole los temas más rentables. Porque te das cuenta que el examen del ENAM y la práctica de los pacientes que ven en el día a día se resuelven con dominar muy bien los temas más rentables. El segundo punto es que los internos de medicina no tienen tiempo para resumir nada. Por lo tanto, tienes que generar un sistema de resumen más práctico y más aterrizado. Tercero, los internos no tienen muchos periodos de ansiedad y muchos picos de depresión durante la época de internado porque cambian su zona de confort por un estado que no estaban previamente preparados psicológicamente. Entonces tienes que darle un trabajo de acercamiento mucho más potente con respecto a las prácticas de alto rendimiento. O sea, hacerles sentir de que lo poco que hacen valga la pena. ¿Eso cómo lo logras? Midiendo lo que está aprendiendo. Le tienes que dejar metas por mes. Este mes tienes 16 temas. Me tienes que dar el 75% de IRMA de estos temas. El material que vas a tener es este. Vas a recibir esto de tal hora a tal hora. Tienes esta información y tienes que utilizar esto. Si tú no logras eso, no estás llegando. Pero si tú lo sobresaturas de información y le haces creer que todo eso es importante, él lo primero que va a hacer es rendirse. Tienes que ser sumamente puntual y ir de a pocos. ¿Para qué? Para que luego él confronte eso en la realidad y comience el sistema de refuerzo positivo. Por eso que yo siempre digo, ¿no? Interno de medicina tiene que apuntar a la rentabilidad, tiene que apuntar a conocer sus debilidades
tiene que apuntar a tratar de generar un modelo llamado IRMA que trabaje el 65% durante la fase 1, que es de febrero a julio. Y ahí es donde debes trabajar más, sobre todo, tu acuerdo. De agosto para adelante, las cosas cambian, porque la gente se vuelve loca mirando el ENAM y comienzan a creer que todo es importante. Y el interno se ahoga de información. Se ahoga de información. Y lo peor de todo es que el nivel del agua no es tan grande, es corto, pero él se ahoga porque tiene una falsa percepción de datos. Entonces hay que ayudarlo a aterrizar en esos datos. Ok, doctor. Y ya como última pregunta, de parte de Yin, dice, ¿cómo aprovecharía el tiempo de estudio cuando también al mismo tiempo trabajas y eres independiente? Y así ¿cómo poder aprovechar la noche y la madrugada ya que durante el día se trabaja? Una pregunta bastante buena. Yo siempre les digo a los estudiantes que, bueno, voy a compartirlo aquí lo voy a compartir. Yo tengo un método de cómo distribuyo mi tiempo. Yo le enseño a todos los alumnos que deben seguir la mnemotecnia llamada ODRIA. La O es de organización. Alumnos que no se organizan son alumnos condenados al fracaso. Entonces, la pregunta de Jin es muy importante. ¿Por qué? Porque su pregunta va en mi primer punto. Cuando yo quiero, a mí me dicen, ¿no? Doctor, tenemos esta lista de alumnos problema. Es fácil, le digo. Esos alumnos problemas se solucionan el 80% en la letra O. No saben, no están organizados, no saben lo que quieren. Por lo tanto, es un problema. Entonces, la mayoría de alumnos problemas en las universidades, pues no se organizan. Entonces, si tú le enseñas a organizarse, se acabó el problema de ellos. Y para eso, ¿cuál es lo que tienes que saber? Que tú tienes que tener en cuenta que tienes que tener tiempos para negociar. Hay un tiempo que no se negocia, que es el sueño. Un ser humano debe dormir, en estudiante de medicina, no debe bajar de 4 horas de sueño. O sea, con que duermas 5 horas es suficiente. Si tú duermes menos de 4 horas, aumentas tu morbo y mortalidad. No puedes cometer ese error. Luego, acabado este horario de tiempo, de 5 horas, te quedan 19 horas en todo tu día para que lo puedas distribuir. Acuérdate las esferas. Productividad, que era trabajo y estudio, amigos, familia, mente y estado físico. Ay, doctor, tengo que dedicarle tiempo a eso, pero no tengo tiempo. No, no es que no tienes tiempo, sino que no escribes lo que tienes que hacer. Ya te he explicado eso también en la charla. Entonces, la parte de productividad tienes que distribuirla de manera adecuada. Doctor, tengo cursos en la universidad a diferentes horas del día. Claro, pero estos cursos de universidad es igual que el alveolo, tiene espacio muerto, tiene tiempos muertos. Esos tiempos muertos puedes aplicar lo que estás haciendo en IRMA, que es lo que es memorización y actividad, y banqueo, ¿no? Preguntas, cosas puntuales que no te tomen mucho tiempo. Y cita un espacio del día, puede ser en la mañanita, 5 de la mañana, 7 de la mañana, la mañanita, donde puedas crear. Y esto que estás haciendo ahorita, estás estudiando. Así que si tú trabajas, por ejemplo, en las noches, ponte, hay tiempos muertos y aparte hay tiempos donde tú puedes practicar tu repetición y estás estudiando. Y ojo, yo conozco gente que trabaja, estudia y tiene mejor rendimiento de chicos que solo estudian. Porque el chico que solo estudia no se organiza y no maneja las otras variables. Las otras variables son disciplina, responsabilidad, IRMA y ambiente, o sea, que tenga un ambiente de trabajo adecuado. Son variables de alta productividad estudiantil siempre. Entonces, si ustedes me dicen, doctor, tengo 19 horas del día y en las 19 horas del día ninguna está calendarizada, ya perdiste. Ay, doctor, yo tenía mi lista de tareas. No, lo único que calendarizo es lo de la universidad. Entonces la universidad es lo único que vale la pena en tu vida. Lo único que vale la pena en tu vida es lo que escribas. Si no está escrito en tu calendario, no vale la pena. No, te calendarizo todo. Y ojo, que cuando apenas calendarices, descubrirás tiempos muertos. Y los tiempos muertos se aprovechan con las cosas que tú más necesitas aprovechar. Puede ser mil cosas. Hay gente que es papá, mamá, trabaja, estudia, está estudiando medicina y tiene alto rendimiento. Entonces, ¿cómo puede hacer eso? ¿Saben por qué les digo esto, chicos? Porque yo tengo un montón de casos de alumnos que están trabajando, tienen 3 hijos, es una señora de 50 años que dejó de estudiar medicina hace años, que quiere ser especialista, tiene 3 hijos, está estudiando, le cuesta mucho estudiar, trabaja. Oye, mire ese modelo. Y rinde más en simulacros que el pata que solamente estudia y que su papá le paga la academia. Y tú dices, ¿por qué está pasando eso?
porque justamente el otro es amante de la distracción y esta señora es recontra atracción pura. Y ordena todo y hace caso a todo, te sigue todos los pasos que le estás. Entonces la señora ha demostrado con el día a día, comenzó a crear la cadena, ¿no? Crear cadena de hábitos y ya no la quiere romper la cadena. Y se ha dado cuenta que ese es el secreto del estudiante de medicina. El estudiante de medicina no se hace por una nota alta, el estudiante de medicina se hace por la permanente consistencia y perseverancia del día a día, o sea, crear hábitos. De eso se trata, Jan. Si tú no creas hábitos que puedan darle validez a esos tiempos que te estoy enseñando, vas a siempre pensar que es difícil la vida. Y la vida no es difícil, porque más adelante, y siempre digo que la gente que trabaja y estudia está en ventaja. ¿Saben por qué? Porque cuando acaben la carrera, van a seguir estudiando, pero también tienen que trabajar. Y van a tener hijos. Y van a tener proyectos. Y vas a decir, ay, qué difícil es mi vida. No. ¿Y por qué ahora sí va a ser difícil cuando eres estudiante? Entonces aprovecha si tienes tiempo y no trabajas y tu papá te da ese beneficio. Porque luego el que trabaja y estudia termina pensando que la vida es así, pues entonces su productividad aumenta cuando escucha este tipo de clases, ¿no? Que estamos haciendo, porque se da cuenta que hay muchos secretos que no había descubierto y aumenta su productividad. Entonces es muy importante. ¿Ok? Ok, doctor. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Ya con eso finalizaríamos todo. Eh, para todos los chicos que nos han estado preguntando y han entrado después, toda la ponencia está siendo grabada y va a ser subida al canal de YouTube de la sociedad, así que ahí la van a poder encontrar. Y bueno, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy día. También de parte de la sociedad de la Asociación UPC también le agradecemos mucho. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, chicos, a ustedes. Siempre es un verdadero placer compartir con todos y siempre para apoyarlos. Cuídense mucho. Ya nos vemos. Listo. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias también, doctor.